はい、ザビエさん、聞こえますか？んソフィアさん、私 Hola, も、perdón, はいですね。元気ですか？元気です。だったいいですね。ソフィアさん、¿has estudiado? Sí, no, un poco. Perdón, un poco. Muy bien, muy bien. Am, tengo entendido que nos quedamos viendo el pasado de los verbos, ¿verdad? Sí, pasar. Habíamos visto esto, ¿verdad? Sí, ¿De casualidad vimos estas oraciones? ¿No? Empezando ahí leyendo estas pequeñas oraciones, ¿ok? ソフィアさん、これが読んでください。Kimu, Kimu-san wa kino, hatara, hatari, eh, hatarakim, quiero ver, hatarakimashita, はい。¿Qué significa? kimo, eh, trabajo, ¿Cuándo? mm, no sé, kino, ayer, Kimo trabajó ayer. Ayer, muy bien. Mashita, hatarakimashita. Nuestro pasado. はい。はい、なったりさん、こんばんは。こんばんは、先生。元気ですか？はい、元気。はい、とってもいいです。じゃあ、なったりさん、これは読んでください。お願いします。マリアさんは日常に勉強、勉強しませんでした。うん。¿Qué significa? Que María San no trabajó ¿Yobi? el lunes, que no me acuerdo. 誰が月曜日？No, no me acuerdo. Domingo. はい。とてもいいです。はい。じゃあ、ソフィアさん、これは読んでください。Sería Tanaka-san wa Hachi ni nemashita. はい。¿Qué significa? あ、起きました。Okimashita. うん。Ah, sí, ¿Qué sí. se- Okimashita. どういう意味 Eh, ですか？ que Tanaka se levantó a las 8. Ok, se levantó a las 8. Ok.
Entonces aquí tenemos un pequeño repaso con el mashta, que es pasado afirmativo, y el masendeshita, que es pasado negativo. ¿Hay? ¿Tienen alguna duda sobre esto? ¿No? Sí. En lo que terminan de copiar, les voy a dar instrucciones, se podría decir. Recuerden que el día miércoles tenemos nuestro examen, ¿ok? Entonces, no sé si les he contado, ya les conté cómo se separa el examen, ¿verdad? El examen se va a separar en tres: vocabulario, gramática y el examen oral, ¿ok? Este, Más que nada, el examen oral va a ser como preguntas sencillas de lo que hemos estado viendo, como a qué horas te levantas, a qué horas comienzas, etcétera, ¿ok? No sé si tengan aquí alguna pregunta con el examen del día miércoles. Y el de gramática y vocabulario siempre es oral. No, va a ser en la computadora Ah, ya. Ujú. y es de opción múltiple, ¿ok? Por el momento son de opción múltiple, ¿ok? También les subí una tarea que es un ensayo este fin de semana. Entonces, simplemente es escribir un pequeño ensayo sobre contestando las preguntas que les puse ahí, que a qué horas te levantas, a qué horas trabajas, a qué hora te duermes. Y otra que es en pasado, otro renglón que tiene, otro párrafo que tiene que ser en pasado de a qué horas te levantas y a qué horas te despiertas, ¿es verdad? Si no mal recuerdo. Sí, yo Entonces, tenía una consulta sobre eso. mm, Por ejemplo, yo quisiera decir es, o sea, no solamente la hora, sino también el día. Entonces, en este caso, ¿tendría que usar doble vez el ni o cómo sería? por ejemplo, si quieres decir Nichiyobi, Toyobi y así, No, o sea, si yo quiero decir la hora y el día. por ejemplo, en español. No sé, por ejemplo, me levanto el domingo me levanté a las 7 de la mañana. Ok. En ese caso, usaríamos la partícula wa con domingo. Entonces quedaría, domingo es Nichiyobi. ¿Ah? Entonces, Nichiyobi wa, y la hora es la que llevaría el ni. Por ejemplo, Hachiji ni okimasu. Ay, perfecto. Entonces, comúnmente en estos casos, el tiempo que es como más grande, o sea, el tiempo que tiene mayor lapso, en este caso el domingo porque es un día entero, va a llevar la partícula wa. ¿Ok? ¿Hi? ¿Eso sería solamente para este caso o en la mayoría de casos? Comúnmente para el caso cuando quieres decir un día y después una hora. Ah, ya, entiendo. Gracias. Arigato. Bien, desde. No sé si tengan alguna otra duda. ¿No? Ok. Y pues también les subí lo del Minano Nihongo, lección 4, pero eso lo estaremos acabando el día de hoy, ¿ok? Entonces, por favor, a más tardar el día jueves, suban este, sus tareas, ¿ok? No te me ayudes. Ok, これはもう、書きましたか? ¿Ya copiaron esto? ¿Hi? No. Ah, está bien. Ay, ya, ahí te quedas ahí. Por favor, escribe la ahorita que te den y revisan, ¿ok?
Una pregunta. O sea, no va a hacer los exámenes, ¿verdad? Pero parece que o sea, en los parámetros también salía examen, como un examen normal. Ah, ok, sí. Este. ¿Ya te dan de copiar esto? ¿Sí? Ay. Ok, termina de copiar esto, soy ahorita enseño los parámetros, ¿ok? Para que no hayan dudas. ¿Ok? Vamos a empezar. はい、ナタリさんもう書きましたか？ Sí, ya terminé también. Ok. Entonces, contestando a lo que me preguntó Sofía. Ok, los parámetros que había subido eran estos, ¿verdad? Que participación era 30% y habíamos dicho que participación también consistía en asistencia. Los trabajos de clase, que son la evidencia del Minano Nihongo, ok, que es tarea que hemos estado subiendo desde siempre. Y los trabajos finales, pues en este caso el trabajo final de esta lección sería el ensayo. El trabajo final de la lección pasada fue el repaso que hicieron creo que eran 2 hojas del Minano Nihongo, que el documento se llamaba lección 1 a 3. Repaso lección 1 a 3. Ahora, el examen es un examen de 25%, pero este examen de 25% se divide en 3, ¿ok? Y es lo que les estaba diciendo, vocabulario, gramática y el examen oral, ¿ok? Pero estos 3 entran en el mismo de examen, ¿ok? Ok. ¿Mm? ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Entonces, vamos, si no tienen dudas, vamos a continuar, ¿ok? Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿ok? Van a terminar las oraciones, ¿ok? Van a ver las acciones que tienen de este lado, pero si se dan cuenta, aquí van a usar tiempos. Usen el tiempo que ustedes quieran, solamente tienen que observar que tienen que usar tiempos que usen con la partícula ni en este caso, y aquí tiempos donde use una coma. ¿Se acuerdan que qué adverbios de tiempo usaban la coma? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No? Ok. Los adverbios de tiempo que usaban la coma era como kino, kyo, ashita, asa, que es en la mañana, hiru, yoru. Hay esos tiempos, ¿ok? Esas 3 palabras usan la coma y no usan la partícula ni, ¿ok? Entonces, al completar sus oraciones, fíjense que aquí usamos partícula ni en la 1 y en la 3, mientras que en la 2 usamos una coma, ¿ok? Ok, cuando terminen, por favor, me avisan y las checamos, ¿ok? Ok, observen las acciones de aquí, ¿ok? Ah, y en pasado, por favor. Hay que usar el pasado.
はい、とてもいいです。ソフィアさん。はい、じゃあ、ナタリさん終わりましたか？Ya terminaste. Me falta la última lección. Bien. Por lo mientras. Hi, Sofía-san, ¿cómo te quedó la primera? La primera me quedó Sumisi Sanwa, Shiyi ni okimashita. Shichi ni okimashita. とってもいいです。はい、ありがとう。Sofía-san. はい、じゃあ、ナタリさん、¿cómo te quedó la número 2? Sasaki-san wa kino yasumimashita. 昨日、休みました。とてもいいです。ありがとう。Y la número 3, Sofía-san. Mari Sanwa, Yoji ni benkyomashita. あ、勉強しました。Benkyoushimashita. Ok, muy bien. ¿Tienen dudas con el pasado? Muy bien. Entonces, este... ok. Este ejemplo solo nos indica la diferencia entre el nanji ni y el nanji kara, pero ahora en pasado. Ya los habíamos visto en presente, pero ahora las vamos a repasar un poco en pasado. ¿Ok? Sofía, ¿puedes leer la pregunta? Natalisa, la respuesta, por favor. Hey, Sofía. Kino Nanji ni sería nemashita ka? Está,はい、とてもいいです。ありがとう、ナタリさん。Ok, これはわかりますか? ¿Qué significa? ¿Qué está preguntando? Ayer, ¿a qué hora se dormiste? Ok, y la respuesta es Se durmió a las 11. a las 11. Ok, muy bien. Ahora, Natalie, ¿puedes leer la pregunta y saber ya la respuesta? Esa. Nanji kara nanji made benkyou shimashita ka? Sería 9時から12時まで、勉強しました。Ya está. Ok, ¿qué nos está preguntando? Que de qué hora a qué hora estudió. Ok, estudió y la respuesta es Que sería desde las 9 hasta las 12. Entonces aquí repasamos un poco el Nanji ni, el Nanji Kara y el Nanji Made que ya habíamos visto. Ok, no sé si tengan alguna duda con estos dos interrogativos. ¿No? ¿Qué? ¿Ya puedo cambiar? No, todavía no he copiado. Ok, de verdad. Ay, por favor, copien y cuando terminen me avisan, ¿ok?
はい、とてもいいです。ありがとう、ナタリーさん。Serás un poco a Sofía-san. はい。とてもいいです。Ok, entonces con esto damos por finalizado la lección número 4. Ok, entonces para el día miércoles tienen que estudiar los temas que vimos hasta el día de hoy. Lección número 3, que principalmente era de lugares. Sí, la lección número 3, que era de lugares, donde se practicaba Koko Soko Asoko, Kochira Sochira Achira. Y la lección número 3, que se concentraba en tiempos, pero también aprendimos nuestros primeros 5 verbos. Sí, sí, ¿verdad? Es el verbo benkeshimasu, hatarakimasu, okimasu, yasumimasu y nemasu. ¿Ok? Entonces yo les recomiendo que estudien eso. ¿Ok? Entonces, como ya terminamos nuestra lección, vamos a trabajar un poco con el Minna no Nihongo. ¿Ok? Tengo entendido que el Minna no Nihongo lo trabajamos hasta el número 4, ¿verdad? Esta ya lo hicimos. ¿O no? ¿O lo dejé de tarea? Sí, lo dejo como tarea. ¿Lo hiciera? ¿Sí? Sí, Vamos a repasarlo. Ok, chotomate. Ok. Recuerden que era pregunta y respuesta, ¿ok? Sofía San, ¿cómo te quedó la número 1? sí, me quedó Ayom Binkyoku. Yonkyoku wa Nanji kara Nanji made desu ka? はい。 Sería 9時から5時made desu. Ok, vale. Está muy bien, arigato. Sofía San. Hi. Ya, Natalie San, número 2. デパートは何時から何時までですか？La respuesta sería 10時から9時からあ8時、8時間です。Made. 8時、8時間までです。Ay, no te olvides, arigato, Natalie San. Ya, Sofía San. ¿Y Ion? Sería Toshokan. Toshokan wa Nanji kara Nanji made desu ka? Sería 9時から6時半までです。Made des. Ujú. Ok. 6時半 made des. Ok. Aquí me mencionaste otro G, ese G no va. Ok. Ok. Ya, y por último, número 4, Natalie San. 電車は何時から何時までですか？9時
Kuchi, yu, yugo, yugo, ku, kara, goji, goji, jon, yugo, kun, mare, desu. Ay, madres. Ok, ¿tuvieron alguna duda con esta tarea? ¿No? Ok, muy bien. Solo se quedó ese de tarea, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer el ejercicio número 5. ¿Ok? El ejercicio número 5 va a consistir en que vamos a leer el tiempo que tenemos en los números y a su vez vamos a ver la imagen. ¿Ok? Y vamos a hacer pregunta y respuesta. Por ejemplo, tenemos la primera, Mayasa. ¿Saben qué significa Mayasa? ¿Saben qué significa Mayasa? ¿No? May significa cada. Y asa, recuerden que es mañana, entonces sería cada, cada mañana o todas las mañanas, ¿ok? Entonces, vamos primero a hacer nuestra pregunta. ¿Ok? En esta vamos a practicar el nanji. ¿Ok? Nanji ni. Por ejemplo, ¿Kesa nanji ni okimasu ka? ¿Ok? Como es cada mañana, usamos el más. Y la respuesta, pues la vemos en la imagen. Ah, shichiji ni okimasu. Shichiji ni okimasu. Entonces ahora nosotros vamos a practicar con Maiban, Ashita, Konban y Nichiyobi. Ay, ¿tienen alguna duda? ¿No? Vamos a hacerlo. Ok, recuerden que estamos practicando el Nanjini. Ok, número 1. Hi, Natalia, ¿cómo queda la número 1? Maiban, Maiban, Nanjini, Nanjini, Nemasu ka. Y la respuesta sería Kyu ichi ni nemasu. 11時に寝ます. Hi, ¿qué significa Maiban? Cada noche o todas las noches. Ok, muy bien. Hi, recuerden que van es de noche. Hi, arigato, Natalia-san. Ya, Sofía-san, ni onegaishimasu. Sería Ashita Nanjini. Nanjini okimasu. Okimasu. Okimasu ka. Okimasu ka. Y sería, no sé si es Roku Jihan. Roku Jihan Gini. Sin el G. El G es para las horas. Ok. Ok, las horas completas. Ok. Roku Jihan G Oh, sin el Okimasu. G. Ok. Ni. Ni. Perdón. El que quitamos es el G. Nos quedamos con el ni, ¿ok? Ni. Ok. Okimasu. Ok. Okimashita. Oh, presente, Ashita. Recuerda que Ashita es Ashita. mañana. Ok. Ya. Ay, Natalia-san, número 3, onegaishimasu. Konban, konban, nanjini nemasu ka. Y la respuesta es Kyu ni nemasu. Ok. Konban. ¿Qué significaba Konban? ¿Te acuerdas?
El ban es de noche, pero lo de con no recuerdo. No recuerdo. Konban significa esta noche. ¿Ok? Esta noche. Muy bien. Ay, ya, esto, Sofía San, ¿ya? Sería Nichiyopi. Nanji ni okimasta. ¿Mm? Y sería Yuji ni Nichiyopi. No. Ah, ya no O es necesario usar el no, Nichiyobi. ¿Y cuál es el verbo? okimasu. Ok, vas. Ay. Como aquí ya lo mencionamos, ya no es necesario decirlo después, ¿ok? Ay, entonces, por favor, copien ese y cuando terminen me avisan para seguir con nuestro siguiente ejercicio. ¿Tienen alguna duda? ¿Será que? Entonces, una consulta. En estas oraciones no sería necesario utilizar la coma. Mm, en estos casos, ¿verdad? Ay, Estos gramaticalmente se usan. Bueno, aquí en Septenichi, bueno, sí. Gramaticalmente se usan, pero les voy a contar algo muy, muy del japonés.
Es de que luego, aunque te enseñan que gramaticalmente usa la coma, luego los japoneses no la usan. Entonces, como de, bueno, no importa. Ay, sensei, pero si leo un libro, digamos, ahí sí va a estar con Sí, coma. sí, Ah, documentos así importantes y eso se va a llevar, obviamente, la coma. Pero es que hay, por ejemplo, gramáticas del japonés que usan, o sea, gramaticalmente te dice que usan la coma, ¿no? Pero ya en la vida cotidiana, por el simple hecho de la gramática, ya te da a entender que hay separación. Entonces, por eso luego no usan la coma. Ay, creo que終わりましたか? ¿Ya terminaron? Ay, ay, no me idea. Vamos a nuestra siguiente. Ok. Vamos a hacer ok. En este ejercicio vamos a usar el Nanji Kara y el Nanji Made, pero usando nuestros verbos. Benkeshimasu, hatarakimasu, sumimasu. Ok, para hacerlo un poquito más rápido, no vamos a hacer pregunta y respuesta. Simplemente vamos a hacer todo en una oración. Por ejemplo, en el ejemplo tenemos Maiban, Benkeshimasu y tenemos aquí las horas. Entonces vamos a poner Maiban, 7時半 から5時半 made 勉強します. Ok, lo vamos a hacer todo en una oración. No vamos a hacer pregunta ni respuesta, ok? Para ir un poquito más rápido. Ay, ¿daijoubu desu ka? ay, Entonces vamos con la primera. Ok, 毎日 hatarakimasu. Ok, de 9:30 a 5:30. Ok, Sofía-san, ¿puedes hacer la oración, por favor? Quiero ver. Um, sería Maini, Maini, Mainichi. Mainichi 5時半から5時半まで働きました。Oh, 働きます。hatarakimasu. Hatarakimasu. Ok, ¿entienden qué significa Maiban? Perdón, Mainichi. ¿Entienden qué significa Mainichi? Ay, bien. sí, Yeah. Nichi. Nichi es día. Entonces, cada Cada día, día. todos los días. Mainichi. Ujú. Nichi es día. ¿Ok? Ya, Natalia, ¿puedes hacer la número 2, por favor? Piru, yu, yuniji, chunichi kara, no, yuniji, han kara, Ah, koji. número 2. Ah, ah, Ay, sería ¿qué? biru, Hiru. hiru, yuniji, kara, ichiji, made, yasumimasu. Sumimasu. Ujú. Ok, これは大丈夫ですか? Yes.
Ya, ¿dudas con vocabulario? Viru, Hiru, viru. tarde, en la tarde. Hiru, en la tarde. Ay, ya, Sofía-san, onegaishimasu. Sería Toyobi, Toyobi, Fuji, Kara y Niji Made Hatarakimasu. Hatarakimasu. Ok, tuyo. Hai, ¿kore wa daijoubu desu ka? ¿Dudas con vocabulario? ¿No? Toyobi, Sábado. Hai, sábado. Ok, ya, Natali-san, onegaishimasu. Bien. Mayasa, 7時から8時まで勉強します。はい、これが大丈夫ですか？はい。質問がありますか？いえ。ね。Ok, Hi, ya, entonces, por favor, Correa, copie por favor, copien ese canto, alzan su manito y pasamos al siguiente ejercicio, por favor. Hi. Arigato, Sofía-san, esfuerzo Natalie.
Arigato, arigato, Natalisa. Hi. Ok, vamos a la siguiente, ¿ok? En este ejercicio ya vamos a repasar un poco el pasado, ¿ok? Vamos a combinar el pasado y el presente, ¿ok? Vamos a combinar el más y el más está, ¿ok? ¿Cuándo vamos a saber cuándo se usa uno y cuándo se usa el otro? Ay, ¿cuándo vamos a saber cuándo se usa uno y cuándo se usa otro? Palabras, ¿ok? En contexto, ¿no? Con nuestras palabras de tiempo, por ejemplo, mainichi. Mainichi usaría más o mashita. Más, Más. Por ejemplo, kino no van usaría más o mashita. más está. Mashita, porque kino es ayer. ¿Ok? Entonces vamos a practicar. Van a ver las imágenes si es benkyoshi-masu o hatarakimasu. ¿Ok? Solo son entre esas dos. Ok, vamos con la número 1. Ok. Ay, Sofía-san, ¿cómo queda la número 1? La palabra es mainichi. Sería Mainichi. Mainichi. Quiero ver. Sería como estudiar, ¿verdad? Ujú. Mainichi Benkyoshimasu. Esto te va a ir de arigato. Ok. Entonces es más por el simple hecho del mainichi. Ay, ya. Natalie-san, ni. Si no, no van, hatarakimashita. Ok, usamos el mashita porque es pasado. Ay, ya, Sofía-san, san. Sería Satsuke, ¿verdad? Ah, asate, es una pequeña, asate. Asatse. No estoy segura si es en pasado. Pasado Oh, sería asate es el día después de mañana. Pasado mañana. pasado mañana. Entonces Ok. usamos. Presente sería. Su. Asatse, asatse Benkyoshimasu. So,はい、usamos asate shimasu. はい、いいですね。ありがとう。ソフィアさん。じゃあ、ナタリさん、いいよ。Ototoy, hatarakimashita. 働きました。¿Qué significa ototoy? Antier, ¿Perdón? anteayer. そう。そうですね。はい、これですね。はい、entonces aquí practicamos un poco esto se llama mashita y más. Ok, entonces por favor copien este ejercicio y cuando terminen me avisan. Hi.
Ay, arigato, Sofía. Ay, esperamos un poco. Todo bien. Ok, ok. Ok, vamos a hacer el ejercicio número 8. Ok, en este ejercicio también está combinado el más y el mashta. Y aquí practicaremos este afirmativo y negativo. Por ejemplo, tenemos aquí la pregunta. Ellos nos hacen la pregunta y nosotros contestamos con lo que está en paréntesis. ¿Yo benke shimasu ka? La respuesta es hai. Hai, benke shimasu. O kino benke shimashita ka? Ie, benke shimasen deshita. Ok, solamente contestamos las preguntas. Hai, entonces, número 1. Natali-san. Hai, yonde kotaete kudasai. Por favor, lee la pregunta y contesta. Asate hatarakimasu ka? Ye hataraki hataraki asate hatarakimasen. Masen, ok, muy bien, masen. Hai, y el ne es negativo, pero es también presente. Hai, y desde ya, Sofía-san, kore wa yonde kotaete kudasai. Lee la pregunta y contéstala. Sería Maipan, Benkyo shimasu ka? Hai, Benkyo shimasu. Ingeshi, te voy de arigato, Sofía-san. Hai, ya, Natali-san, san. Kino no ban benkyo shimashita ka? Hai, benkyo shimasu. Ingeshi mashita, totemo ii de shimashita. Hai, es pasado. Muy bien, ya, Sofía-san, John, onegaishimasu. Shitsumon to kotae, onegaishimasu. Kino hatarakimashita ka? Yeah. Yeah. Hatarakimasu. Hatarakimashita. Pero es negativo, hataraki. Hatarakimasen. Pero es pasado. Hatarakimasu deshita. Hatarakimasen deshita. Negativo pasado. Repite Negativo. con. Sí, tenemos negativo porque es ye, pero tenemos Ujú. que es mashita. Y recuerda que el negativo pasado, masen deshita. Masen deshita. Ajá. Hatarakimasu. Masen deshita. Entonces voy de arigato, soy esa. Ay, creo que yo desu ka? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Ay, ya, entonces por favor, pueden copiar y hasta que terminen me avisan. Ay.
Arigato, Soya-san. Esperemos un poco a Natalie. Ay, no tengo ideas. Ok, entonces voy a borrar. Entonces, hasta este ejercicio, hasta el ejercicio número 8, es lo que me tienen que subir a Classroom como evidencia de la lección número 4. ¿Ok? Ahora, la número 9 y lo que sigue del repaso, bueno, excepto eso que soy, la siguiente página está, la pueden utilizar para estudiar para su examen. ¿Ok? Si gustan que se los revise, se me lo envían por WhatsApp y se los checo. ¿Ok? Pero lo que cuenta como calificación es hasta el ejercicio número 8. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces, vamos a empezar. Ok, chetonte, voy a bajar sus manos. Ahora, hasta aquí es lo que viene en su examen, ¿ok? Solo, si gustan solo estudiar hasta este tema, vamos a empezar por falta de tiempo por la siguiente lección, el siguiente nivel, que es la lección número 5, ¿ok? Entonces vamos a nada más a ver algunos verbos para tampoco generarles presión para su examen, ¿ok? Pero recuerden, esto no está en el examen de este nivel, sería hasta el siguiente examen, ¿ok? Entonces vamos a empezar nuestra lección número 5 y nuestra lección número 5 se centra en los transportes, ¿ok? Para este tipo de vocabulario vamos a aprender algunos verbos, bueno, 3 verbos que son de movimiento. Y nuestro primer verbo va a ser el verbo ir, ¿ok? El verbo ir. El verbo ir es ikimasu, ¿ok? Ikimasu. Si el verbo ir es ikimasu, ¿cómo sería en negativo? Ikimasen. Ikimasen, ¿ok? El negativo ikimasen. ¿Y cómo sería en pasado afirmativo? Ikimashita. Ikimashita, muy bien. ¿Y cómo sería el negativo? Minasen deshita. Ikimasen deshita. Ok, entonces tenemos ikimasen, presente, ikimashita, ikimasen deshita, pasado. Ok, recuerden que este es nuestro verbo ir. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces, por favor, si usan copiar hasta que termine el Sansumarita y vamos con nuestro segundo verbo. Ay, arigato, Sofía-san. Esperemos un poco a Natalie-san.
Ya terminaste. ¿Sí, cómo se? Ya terminé de Hi, copiar. hi. Hi, hi. Y vamos con la siguiente. Tenemos nuestro siguiente verbo que es, ay, nuestro siguiente verbo es el verbo venir, ¿ok? Es el verbo venir. El verbo venir se dice kimas. Kimas, ¿ok? ¿Cómo sería el negativo de kimas? ¿Imagen? Kimasen, ¿ok? Kimasen es el negativo. Kimas, kimasen. ¿Cómo sería el pasado de kimas? Kimashita. Kimashita, ok, muy bien. ¿Y cuál sería el negativo de kimashita? Deshita. Kimasen deshita, ok. Entonces nuestro verbo venir será kimas, kimasen, kimashita, kimasen deshita. Ok. ¿Tienen alguna duda con este verbo? El verbo venir. ¿No? Si no tienen dudas, por favor copien y hasta que terminen me avisan. Ay, arigato, soyasan, eso es un poco Natalie. Ay, y desde. Y vamos con nuestro último verbo de movimiento, que es el verbo regresar. Principalmente lo van a usar para decir regresar a casa, pero también lo puedes usar cuando, por ejemplo, vas al extranjero, perdón, y vas a volver a tu país. Es el mismo verbo, ¿ok? Para regresar a tu país, regresar a tu casa, ¿ok? Entonces, recuerden, es el verbo regresar, pero donde está tu hogar, ¿ok? No es el verbo de regresar a cualquier lugar, sino a tu hogar específicamente. Y ese es el verbo haerimasu. 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 ¿Ok? ¿Cómo creen que se dice, o cómo sería más bien el negativo de kaerimasu? Kaerimasen. Kaerimasen. ¿Ok? Muy bien, kaerimasen. ¿Y cuál sería el pasado de kaerimasu? Kairimashita. Kaerimashita. Muy bien. Y ahora, ¿cómo sería el negativo de kaerimashita? Kaerimasen deshita. Kaerimasen deshita. Ok. Entonces recuerden que este verbo kaerimasu es para regresar a tu hogar. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? Ay, entonces por favor copien y hasta que terminen me avisan. Ay.
Soy esa. Esa le vas a Natalie. Ok, muy bien. Ahora, como tenemos estos tres verbos de movimiento, vamos a aprender una nueva partícula y esta es nuestra partícula E. ¿Ok? La partícula E. Ok, la partícula E nos ayuda para indicar un desplazamiento y hasta el momento lo vamos a usar solamente con tres verbos. El verbo ikimas, el verbo kimas y el verbo kaerimas. ¿Ok? Y pues comúnmente esta partícula siempre va a contestar a la pregunta ¿a dónde? Si tú le preguntas a tu verbo ¿a dónde? Por ejemplo, ikimas, que es ir. ¿A dónde vas? El lugar al que contestas usaría la partícula E. Por ejemplo, si tú le preguntas al verbo ikimas ¿a dónde? En esta oración, gakoe ikimas. Si tú le preguntas al verbo ¿a dónde vas? Sería a la escuela, gakko. Entonces, gakko usaría la partícula E. ¿Kore wa daijoubu desu ka? ¿Hai? Entonces, la partícula E nos ayuda a indicar hacia dónde nos desplazamos. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Entonces, gakko e ikimasu es voy a la escuela, uchi e kaerimasu, kaerimashita, regreso a casa. Comúnmente su traducción de esta partícula es a, para o hacia, dependiendo del contexto. ¿Tienen alguna duda? Solamente se utiliza con esos verbos que indica, ¿verdad? Por el momento sí. Ujú. Ya en el futuro les iré especificando otros, ¿ok? Pero por el momento nos vamos a quedar con estos tres. ¿Alguna otra duda? Sí. Entonces, por favor, copien y hasta que terminen me avisan. Ah, perdón, se me pasó una aclaración importante. Se pronuncia E, aunque se escriba con el kana G, que ya habíamos visto que es de la familia de la H, y su romaji es G. Aunque sea la pronunciación es E, ¿ok? E. Gakko e ikimasu, uchi e kairimashita. ¿Ok? Pronunciación E.
Arigato. Soy-san, ¿estás enfocada, Natalie? Ok, muy bien. Ok, yo creo que vamos a terminar aquí para no abrumarlas tanto. No sé si tengan alguna duda sobre el siguiente miércoles, el examen. ¿No? Ok, recuerden, el examen se va a dividir en 3 partes. Ok, es un examen muy rápido. Ok, va a ser vocabulario, gramática y el oral. El vocabulario y gramática son de opción múltiple. ¿Ok? Entonces, igual, por favor, estudien mucho. Si tienen alguna duda, me pueden mandar mensaje por WhatsApp. ¿Ok? Vale. Ok. Bien, entonces, si no tienen dudas, terminamos el día de hoy y nos estaríamos viendo el miércoles. Por favor, traten de entrar lo más temprano posible. ¿Ok? とってもいいです。じゃあ、はい。皆さん、さよなら。おやすみなさい。勉強してください。バイバイ。 Bye bye. バイバ Bye, イ。 bye. バイバイ。